Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, dedicado a resaltar las carreras de nuestros egresados y sus enseñanzas. Didier, qué alegría tenerte con nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, dedicado a resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes se inspiren a lograr lo imposible. Hoy estamos con una invitada muy especial de nuestra facultad, Didier Vélez Madrid. Didier es abogada y ahora durante la conversación vamos a conocer muchas de sus facetas y que hoy, desde su gran experiencia, porque seguramente muchos de ustedes de los egresados y la comunidad jurídica tuvieron la oportunidad de estar en clase con ella, nos va a contar sus enseñanzas. Didier, qué alegría tenerte con nosotros. Pues yo estoy feliz de estar en mi facultad, en mi universidad, a la que adoro, a la que le agradezco toda su formación. Aquí me hice y además tuve la oportunidad de ser profesora de pregrado, de posgrados, y yo creo que uno como profesor, uno es el que aprende. Yo espero que mis estudiantes hayan aprendido mucho, pero yo aprendí mucho y además me dio la oportunidad de conocer seres maravillosos. He tenido unos estudiantes súper brillantes de los que me siento muy orgullosa y me encanta cuando voy a los congresos y a las conferencias, asistir a las conferencias que ellos dictan. Qué maravilla. Quisiéramos empezar esta conversación desde este lugar tan lindo. ¿Cómo ves esta universidad? ¿Cómo está de renovada, de linda? Y que nos cuentes qué recuerdos tienes de tu época universitaria. A ti te tocó otro bloque, otra facultad como estudiante, pero luego viniste aquí a este bloque 12 como profesora y combinemos esos recuerdos de estudiante y luego los de profesora en este campo. Este campus universitario me encanta. Las directivas de esta universidad han procurado que este campus sea muy verde, tener mucha vegetación, tienen los jardines hermosos. Uno cada vez que viene ve más bonita la universidad y eso me encanta. Bueno, a mí me tocó en la playa, donde creo que había 2 palos de mango nomás, y que pues, pero era un ambiente delicioso. Recuerdo con mucho cariño a mis compañeros, todavía conservo con mucho esa amistad de reunirnos, de celebrarnos el cumpleaños, y yo creo que mis mejores amigos son los compañeros que tuve en la universidad. Ustedes les tocó la sede de la playa, en una época, digamos que posterior a ese mayo francés del 68, era una época de más agitación, Yo entré en el de 72, yo entré. temas culturales y demás. ¿Cómo se vivió ese momento histórico? Mira, la universidad era muy calmada, o sea, en la Facultad de Derecho nadie se atrevía como a protestar por nada. Algunos éramos protestadorcitos, pero con los profesores les hacíamos observaciones muy respetuosas. Yo recuerdo que una vez llegaron unos estudiantes de la Universidad de Antioquia y armaron una algarabía en la facultad. Y yo muy osada me paré y les dije, claro, como a usted no les cuesta nada la universidad, pueden hacer esa huelga. Aquí esta universidad vale mucha plata, los papás de nosotros hacen muchos esfuerzos, de manera que nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer paros. Claro, claro. Entonces me decían, ¿cómo se te ocurrió decir eso? Te van a esperar a la salida. Y le dije, no, tampoco. Bueno, es que también tenemos derecho a decirles que no estamos de acuerdo con los paros, que hay que Claro. conversar, que hay que decir las cosas que no nos gustan. Yo nunca me he quedado callada con lo que no me gusta, pero tampoco para armar paros. Claro. Entonces eso fue muy especial, pues, porque no Esa era fue una fácil. anécdota, Eso es claro. una anécdota tremenda. Pero en general, los profes, era todo muy organizado. Unos profesores templados. Sí. Recuerdo muchos profesores que me impactaron, que dejaron huella en mí. Un Ignacio Mejía Velázquez que me encantaba porque era todo pinchadito, pero además en sus clases eran muy interesantes y sabía mucho de derecho constitucional y uno aprendía mucho. Y en esa época que fue mi profesor, sonaba de gobernador de Antioquia. Entonces yo todos los días le decía, hoy sí lo nombran gobernador, y me decía, no me goces más. Claro, en ese entonces Jesús Vallejo, no era por elección sí, popular, sino por, sí. por nombramiento. Y digo, no me molestes, que a mí me pusieron a sonar para no nombrarme. Jesús Vallejo, que era sus clases eran como un cuento. Él hablaba como en una conversación, no como dictando una clase, Sí. sino como si uno estuviera conversando con él. Profesores muy templados, como,
como este doctor Gabriel Jaime Arango, que todo el mundo le tenía terror y él inclusive pues como le llamaba mucho la atención que yo a veces llegaba tarde a clase, que no tomaba nota y enseguida cuando él preguntaba, yo sabía. Y era que yo sabía que él seguía a Fernando Vélez, entonces yo todos los días me leía a Fernando Vélez y me aprendía la clase que él iba a dictar. Entonces yo me hacía pero además era un reto para mí mostrarle a él que las mujeres eran muy Claro, inteligentes y muy capaces, esa otra porque él pregunta que te iba a realmente hacer ahorita. no creía mucho en que las mujeres fuéramos brillantes. Y yo decía, a este le tengo que demostrar que las mujeres sí son muy Claro, inteligentes y claro, brillantes. Entonces me tocó estudiar bastante. Le porque saqué tú, 5 en tú todos los entraste exámenes. apenas 15 años después de que se había graduado la primer mujer abogada, que era Fanny González Franco, que Una también fue mujer que paz magistrada, descanse, que una murió pues en mujer el Palacio en de el Palacio de Justicia, Justicia, sí. y era todavía una época en la que las mujeres eran menos en las aulas, Éramos, hoy son más en las aulas, éramos entonces, como 14 de 90, no éramos muchísimas mujeres. Y bueno, yo me di cuenta que muchos de mis compañeros eran hijos de abogados prestigiosos y claro, me acuerdo que como en el primer semestre nos reunimos y cada uno empezó a decir, yo soy hijo de fulano, yo soy hijo de perano. Y cuando me preguntaron a mí, yo dije, pues mi papá se murió y soy hija de mi mamá y mi papá. Entonces ese día me di cuenta que yo tenía que ser Didier Vélez y que me tenía que destacar por ser estudiosa, que no me iban a regalar nada y que a mí me calificaban sobre cero. claro, Tengo una anécdota con claro, un compañero que su papá, no voy a decir el nombre porque lo adoro, su papá fue uno de los mejores estudiantes que tuvo esta universidad sí, y un hombre muy importante. Y entonces yo iba a entrar a un examen y me dijo, vas por el 5. Y le dije, voy por el 5, pero la que entra ahí es Didier Vélez, no la hija de él. A usted le va a quedar muy difícil de ser usted. Pero fue casi, yo dije, pero qué fue un acto agresividad, como, que yo fue dije, como un acto reflejo, sí, pues ahí, que yo como, dije, qué agresividad. sí, Y después curioso. fuimos supremamente amigos y yo decía, pero a mí me sirvió mucho tener que ser yo y Claro, tener que claro. estudiar y mostrar capacidad. Yo no sentía que tenía como atributos físicos o en fin, que lo único que yo tenía para destacarme era por mi capacidad de estudio, de respuesta. Era una persona simpática, Qué agradable, maravilla, tomapelo. qué Entonces, maravilla. pero era disciplinada, Sí, era disciplinada. ahora vamos a hablar un poco de ese tema del humor cuando lleguemos a la otra parte de la entrevista que también quería una pregunta, pero antes de pasar entonces a ya a la faceta de Didier profesora, terminemos en esta faceta de Didier estudiante, quería ahora preguntarte en qué momento se desarrolló ese gusto por el derecho privado y el derecho financiero, porque uno en la universidad generalmente le gusta es el penal, el constitucional y más teniendo maestros de la talla de Jesús Vallejo y otros grandes que nos han contado, Jairo González Padrón y otros que les decían los Party Boys, que también daban muy buenas clases. ¿En qué momento desarrollaste ese gusto por el derecho privado que fue el que fue marcando tu Sí, carrera y mira, después desde las entidades sin ánimo de lucro? cuando tuve profesores como Jesús Llanos Ramírez, que lo pasé a uno por todo el código de comercio y uno de pronto se perdía, pero volvía y se encontraba. ¿Sabes cuándo más se encontraba? Cuando uno empezaba a estudiar. Oh, Entonces uno decía, uy, sí, él lo pase a uno por todo el derecho comercial. Entonces pienso que tuvimos muy buenos profesores de derecho comercial. Y el derecho financiero, pues fue la vida la que me ubicó. Yo estaba haciendo una especialización en la Autónoma de Derecho Comercial y allá hubo un profesor que me impactó y que me dejó huella y al que le agradezco muchísimo todo lo que me ayudó, me enseñó, el doctor Bernardo Trujillo Bernardo Cacho. Trujillo. Ese libro, el libro gordo de Petete lo llamaba yo, ese libro me lo aprendí de pasta a pasta, me encantaba. Yo decía, ese libro es como una casa de citas, allá están todos los autores, no necesito comprar un libro adicional. Entonces me gustaba mucho ese tipo de enseñanza de él, que era práctico Claro, también, teórico claro. práctico, pero además estudiarlo, leer ese libro era muy interesante porque tenía uno toda la exposición. Ah, qué maravilla. Entonces, eso me gustó mucho. Y yo le había sacado 5 en todos los exámenes y un día me dijo, Didier,
¿qué te pareció qué no te gustó de la enseñanza del derecho? Y le dije, me pareció muy teórico cuando puede ser más práctico. Y me llamó mucho la atención que durante la carrera ningún profesor me pidió que leyera una sentencia, ninguna sentencia. Y me digo, bueno, entonces yo voy a satisfacer esa necesidad suya de leer sentencias, me hace el favor y se va y analiza unas sentencias del Tribunal Superior de Medellín sobre títulos valores y ese va a ser una de sus notas principales. Yo me fui, pedí unas sentencias y empecé a analizarlas y no contenta con hacer el trabajo, sino que fui donde cada uno de los magistrados, pues unos que me permitieron, otros no dejaron. Le conversé con ellos y yo le dije, doctor, a mí me tocó analizar una sentencia suya. Ustedes generalmente fallan con criterios muy civilistas, les falta meterse más en la teoría de los títulos valores. Bueno, me acuerdo de un magistrado encantador que le dije, ¿sabe qué? Su sentencia muy civilista, pero muy bien redactada. Me gustó mucho su redacción. Entonces, claro, los magistrados llamaron a la Facultad de Derecho de la Autónoma porque estaba haciendo la especialización allá en la Autónoma. De aquí vino una niña, una muchachita, analizando sentencias y haciéndonos críticas. Bueno, ya le contaron al doctor, él se imaginó pues que era Claro, yo. ya sabía Y tus entonces, alcances y eh, esa claro, capacidad de ir más allá de... y entonces cuando él, queriendo por ser concejal de Medellín, ya había sido alcalde de Medellín, me dijo, Didier, tengo un grupo que no puedo atender porque a esas horas tengo consejo. Me hace el favor, necesito que usted dé esa clase de mí. Ah, Ay, ¿cómo así? Yo no soy capaz, pues si yo no me he graduado siquiera. Y digo, ve porque las mujeres no progresan, porque no tiene, mire que yo creo en usted y usted no cree en mí. Ya ay, con qué ese reto bonito. me tocó empezar a dictar clase en quinto año de Derecho. La mayoría eran vocaciones tardías, la mayoría eran muy adultos. Yo recuerdo que yo llegué ese primer día a clase y uno de los estudiantes me dijo, hey, pelada, el primer semestre, ¿sabes? Sí, Yo no me había graduado y empecé a dictar mi primera clase de títulos y valores. Títulos y valores no es una claro. materia fácil. A No, mí no, me no. encanta dictar esa materia, pero no es Sí, una materia fácil. Me sentí muy segura. Yo creo que mis estudiantes aprendieron bastante, pero la que más aprendió fui yo, claro. porque enseñar, cuando uno tiene que estudiar para enseñar, aprende doblemente. Claro, y además qué títulos tienen como esa calidad de las acciones que son, digamos que distintas y las excepciones cambiarias. Y me imagino que hoy para nosotros eso es completamente normal, pero eso en el año en que tú dictaste, que me imagino que es por el 76, En el 77, 78. pues el código estaba muy reciente y venía toda esa discusión de la doctrina italiana y todavía las Sí, fricciones que había sí, generado todo. la separación del Código Civil del Código de Comercio, que muchos países la siguieron teniendo unificada, pues, pero eso será otra discusión académica que no queremos todavía llegar Pero fue allá. una experiencia muy Imagino que una linda experiencia y maravillosa. tuve ese profesorazo que fue Bernardo Trujillo Calle, que además fue mi amigo, mi consejero, igual que la doctora Rosita Turizo de Trujillo, que me Claro, convenció que tenía que trabajar y luchar por los derechos de la mujer. claro. Y ahí entonces conectemos con la Didier profesora. Ahí empezó la Didier profesora. Y te voy a contar aquí, ya han pasado varios egresados ilustres que fueron alumnos tuyos y tú eres conocida porque en su momento en esta facultad hubo una época de la historia que pues las clases todas se veían en el mismo salón y las veía el mismo grupo y que tú salías como anécdota por estas escaleras y te venías hasta aquí a la cafetería Plaudi a llamarlos como la Sí, sí, maestra Rita mis del Kinder, hijitos, los hijitos, 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 contándoles las vengan a historias y clase. cómo fue ya Pues es que, ese obvio, desarrollo de los tu vida muchachos profesional. tenían mucha independencia, asistían a clase si querían o no querían. Yo no tomaba lista porque además era obligatorio. Pues yo decía, no, que venga el que quiera. Pero voy a ir a buscarlos. Me tocaba ir a buscarlos a la café. Ay, vengan mis hijillos, vengan para mi clase. Seguro que no se van a aburrir. Y van a ganar, Bueno, van a y aprender para vea que ganar lo que plática. que les voy a enseñar, eso les va a servir para ganar platica. Entonces era difícil convencerlos. Yo Claro. recuerdo Y esa época de rebeldía un y grupito que se me paraba al frente y se reían todo el tiempo y yo decía, me provoca ahorcarlos. Y salí y le dije a uno de ellos, usted tiene que entrar a mi clase. ¿Y por qué? Le dije, porque usted por herencia va a tener muy buenos puestos y no quiero que lo haga mal. O sea que usted tiene que aprender más que todos estos. Y lo obligaba a ir a clase.
Entonces, era muy especial. Yo recuerdo me acuerdo 2 o 3 estudiantes que un día yo hice buena amistad con mis estudiantes. Yo Claro, pienso que la docencia es un acto de amor, entonces uno no tiene por qué generar con ellos tanto conflicto y tanta rivalidad, sino que uno da lo mejor de uno intelectualmente como persona, claro. pero además uno debe generar también con ellos confianza y en fin. Y yo me hice muy amiga de mis estudiantes. Y recuerdo uno de los estudiantes que me dice, eso que usted no enseña, yo no quiero aprender nada de eso, pero yo no me quiero perder una clase suya. Ay, yo me amaño tanto y me hace reír y además me toca estudiar porque como me siento tan amigo tuyo, me da Claro. pena quedarte mal. Fue famoso un examen final en mi casa, en un apartamento que tengo en Llano Grande, que fue en un asado. Y yo hice ese asado y invité a los estudiantes a un asado y a hacerles el examen final. Durante todo el asado les estuve preguntando cosas y todo el tiempo. Y entonces me llamó el decano y me dice, Tiber, ¿qué es eso? Esa innovación. ¿Cómo así que usted invitó a un asado a los estudiantes para hacerles un examen final? Y les dije, pregúntenles a ver si aprendieron o no. Primero, tuvieron que estudiar mucho, los que les gustara o no les gustara mi materia. Y en segundo lugar, durante el asado todo el tiempo les pregunté y todos tenían que saber. Y el que no sabía, yo le explicaba y al rato le volvía a preguntar a ver si había, Lo ponían a lavar la loza. Entonces, no, yo hice como muchas cosas aquí en la universidad. Me acuerdo que una vez en una reunión de final ya de la carrera, los estudiantes les daban a los profesores un diploma y nos dieron el diploma a Álvaro Isaza y a mí de madres. Pero realmente, Madre. de madres, pero realmente no es, pero a mí ese diploma no me chocó, porque madre no era simplemente porque éramos buenos con Claro, los porque estudiantes, sí. sino que como mamás también les exigíamos y queríamos que aprendiéramos. Yo me acuerdo que una vez el doctor Mario Velázquez, que era el decano, fue mi jurado en un examen y me dijo, Didier, vos volvés si le das la clase en el pleno examen. Le digo, no, ese no se va. Claro, Si me contestó mal, yo le explico cómo era la cosa. Yo no quiero que claro, se vaya sí, sin aprender, porque para mí lo más importante era que los estudiantes aprendieran, no corcharlos. claro, Para claro. mí, yo me sentía demasiado feliz cuando mis estudiantes sacaban buenas notas y yo veía que habían aprendido, porque era la satisfacción de que, bueno, fui capaz de enseñar y que ellos aprendieran. Sí. Después de eso, aquí diste varias materias, títulos, valores, legislación financiera, y hasta hace poco todavía has Y en los seguido, y en los posgrados, posgrados quité también. derecho gerencial, y mercado de capitales, muchas Qué materias, sí, maravilla. sí, sí. Hoy, pues después, digamos que si pudieras hacer como en un resumen esa parte académica para ti, lo que ha significado, ¿cómo lo podrías resumir? Pues aprendizaje, Aprendizaje. oportunidad de conocer muchas personas, porque no es solamente le he enseñado a abogados, sino a profesionales de distintas áreas. Entonces, ser capaz de dictar una materia que tiene que ver con el derecho sin mencionar un solo Sí, artículo, menciona, ese es para un no... reto. Y otra cosa que me pareció interesante, volverlo complejo sencillo. Eso es una, eso es una Yo, meta que tenemos todos los sí, abogados que yo tenemos que creo hacer. que hay que hacer las cosas muy sencillas. Yo me acuerdo que estaba de moda protagonista de telenovela y estaba dictando un posgrado en EPM, con todos los ejecutivos de EPM, pues todos los más aviondos. Y entonces Ah, dije, tú le diste clase al actual vicepresidente y jurídico de PM, entonces, que es egresado y también, entonces yo sí. les dije, bueno, necesito unos protagonistas de este contrato. Entonces era como un juego de roles. Y entonces uno de los altos ejecutivos es el amigo, al que profesor era tan bobo. Después, al otro día, volvió y empecé yo a preguntarle y los otros habían grabado. Entonces yo siempre decía, ¿quién con quién y para qué? Que primero vos tenés que entender bien el Claro, contrato. Y entonces cuando él vio que todos contestaban todo, porque a mí yo soy preguntón y me gusta claro. revisar si han aprendido. Sí, ese Y método todos, socrático que es tan y todos valioso. contestaban. Entonces él dijo, ¿cómo? Y con los protagonistas. No Ah, aprendimos eso con los total, con los protagonistas. Entonces protagonistas. yo aprendí cómo hacer, pues a salirme del esquema normal Sí, de enseñanza. Y yo digo,
pues si tú quieres aprender un contrato que nunca has hecho y quieres entender el contrato, te tienes que meter dentro del contrato. Y a veces les ponía a hacer contratos. ¿Sabes que sí Es que es? tiene que ser así, porque yo recuerdo, fui una alumna de 5 en contratos, pero cuando me tocó hacer una promesa de compraventa, no tenía idea cómo hacerla. Un estudio de título, el doctor Jesús Llano se tuvo que sentar conmigo a enseñarme a hacer estudios de títulos. Sí, esa es Y la yo digo, la parte de obvio. enseñanza del derecho tiene que ser también muy práctica. O sea, toda la parte de jurídica. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí me gusta mucho que la orientación fuera de esta forma. Una forma donde uno les pone, por ejemplo, lo que el doctor Bernardo Trujillo hacía, que era contarle todos los autores que decían sobre el tema, pero también tema de legislación comparada, Eso es que súper dicen importante. en cómo está la regulación en otros países. El tema de la jurisprudencia, hay que estudiar jurisprudencia para saber los jueces y especialmente los magistrados que están pensando y cuál es el precedente. Y bueno, y otra cosa, que los profesores tienen que contar sus experiencias, de sus aciertos y desaciertos, porque generalmente queremos hacer alarde de que somos siempre acertados, no, hay veces que cometemos errores Sí, y total. que cuando estamos hablando sobre un tema, que los estudiantes le vean la aplicación práctica de ese tema que estamos hablando. Totalmente. Pasamos ahora, digamos que de manera más rápida a ese mundo laboral que no deja de ser interesante porque hay una cantidad de experiencias que iremos conociendo y entonces saliste y empezaste entonces en una entidad financiera y ahí fuiste escalando y creciendo. Entiendo que era Corpavi, después la Corpave. Corporación Financiera Popular, No, después el Fondo el Fondo Nacional de Nacional, perdón, de Garantías y Garantías después la y después la Corporación Financiera. Corporación. Ahí ya El después, Corpavi, el trabajo me lo consiguió el doctor Jesús Llano. Y entonces le tocó seguir siendo mi profesor, entonces era mi animador, él siempre me estaba haciendo seguimiento de cómo iba, me ayudó cantidades, se lo agradezco enormemente, Dios lo debe tener en la gloria porque qué ser humano, qué integridad, pero hay una cosa que admiré de él sobremanera, siempre estaba estudiando. claro, es que el derecho Siempre siempre tiene estaba que estar estudiado. estudiando y entonces dije yo, esto del derecho nunca se acaba, esto tiene uno que estarse actualizando, estudiando permanentemente. Pero él todo el tiempo era un profesor, era profesor de uno, pero además admiré a ese ser Y ahí, humano intachable. claro, Entonces empecé en Corpavi, la banca hipotecaria, ya me tocó manejar muchas cosas, ese fue el problema del aprender. UPAC. Ahí, No, no, todavía no. eso fue cuando ya no estaba Ah, ok, trabajando en ok. entidades financieras. Entonces ahí aprendí mucho de banca hipotecaria, aprendí de proyectos de construcción, me tocaba hacer parte, como eran entidades que no había, apenas estaban empezando, Claro, entonces eran claro. entidades muy pequeñas, entonces a uno le tocaba hacer analista de crédito, ir a los comités de aprobación de proyectos de construcción que uno no tenía ni idea y aprendí de todo eso. Eso Y es lo entonces de pronto me acuerdo que le dije a un gerente, no, vamos a financiar ese proyecto, en ese garaje no cabe ni un carro. En la pieza de la muchacha, en la pieza que dice que es de la empleada, la empleada va a tener que entrar parada. No, no, no. Ese proyecto me parece que lo tienen que mejorar. Entonces, eran cosas como claro, esas, eran cosas, cosas como bueno, y también. además que de la agilidad de uno en la escrituración dependía que el constructor pues no tuviera que pagar tantos intereses si uno hacía esas subrogaciones rápido. Y Claro, yo fui una entrenadora, entonces mis secretarias se convirtieron pues, como en abogadas y ya claro. las llamaban Van a y ser, les van a- decían doctoras, porque yo siempre estaba, para mí no era suficiente que pues enseñarles como la parte mecánica, sino también la teoría. Siempre fui una entrenadora, una claro. profe. Después estuve 10 años en Corpavi y después me fui Al como fondo de garantía. gerente regional del Fondo Nacional de Garantías a respaldar los créditos que le otorgaban las entidades financieras a la pequeña y mediana industria. Y me conocí mucho con la gerente de la Corporación Financiera de Desarrollo, en ese momento de llamada popular, y de pronto me dice ella, líder, voy a renunciar. Y le dije, espere un momentico, el presidente de la entidad, viene a dictar una conferencia y usted ahí le dice, ¿y cómo te parece que estando él dictando la conferencia como ante 300 empresarios en el Hotel Intercontinental, lo llamó el ministro? Entonces él tuvo que interrumpir la conferencia y yo sabía de qué estaba hablando, de las líneas de crédito,
de las garantías. Entonces yo tomé el micrófono y les dije, miren, yo soy la gerente del Fondo Nacional de Garantías, muchos de ustedes no tienen garantías, yo les puedo Ay, ofrecer qué esa garantía. Empecé a interesante. hablar, cuando Bueno, esa llego, labor comercial sí, claro, también. Qué bien. pero una cosa pues muy espontánea. Cuando él llegó, dijo, ¿qué pasó? ¿Y esta quién es? Y yo, porque estaba hablando, y digo, no, esa es la gerente del Fondo Nacional de Garantías, que hay que darle los espacios porque ella se busca todas las reuniones de ACOPI, de todas las organizaciones para promover el fondo. Muy bien, él siguió dictando la conferencia. Cuando salimos, le dije yo, ya ya la gerente de la corporación ya le dijo que se va y me dijo, sí, Ah, esa es ¿por una qué? historia. Y entonces yo le Sí, dije, porque a usted le conviene que yo sea la gerente. Y me dijo, ¿cómo así? Y dijo, es que yo me preparé ya para ser la gerente de la corporación. Y me dijo, ¿y te puedo entrevistar? Y le dije, no, porque tengo en este momento un almuerzo muy importante y yo me mejor me voy. entrevista, me voy un mes, yo estoy Sí, de becaria en un programa internacional de formación de líderes, vuelvo dentro de un mes, yo dentro de un mes voy a Bogotá para que usted me entreviste. Entonces, cuando me estaba entrevistando, en fin, yo en la entrevista no fue yo convencida que ese puesto era para mí. Y claro. él diciéndome, pues me vio tan convencida que me decía, es que los resultados de esta corporación dependen de tu oficina. Y yo le dije, de tal manera que yo puedo entonces llegar a ser Hacer la la presidenta. presidenta de esta corporación. Y no, vamos por partes. Primero yo tengo que decidir si realmente te nombro como gerente. Y le dije, es que usted no lo ha decidido. Yo estaba convencida Esa fue una que historia nuestra muy buena. conversación era ya de entrenamiento. Ya. Bueno, hice con él una gran amistad y recuerdo, tengo una anécdota con él muy especial. Yo era criticona y criticaba lo que no funcionaba. Y recuerdo que teníamos Sí, tanta ya lo habías hecho desorganización. desde Sí, estudiante con los y magistrados. teníamos primero los analistas de crédito decían, el que pone la plata pone las condiciones. Y un día salí yo y encontré a los empresarios haciéndole fila a los analistas, los entré a mi oficina y les dije, esta es la última vez que ustedes vienen a la corporación. Y ahora en adelante nosotros vamos a ir a visitar sus empresas. Esta entidad está para servirles a ustedes, no para que ustedes tengan que venir a hacerle antesala aquí a los analistas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a nivel de la organización, llegaba correspondencia y yo me la tenía que aprender de memoria porque se desaparecía y había tanta desorganización. Bueno, y me acuerdo que hacíamos esas reuniones de gerentes y yo tenía un listado de cosas que no funcionaban. Y Claro. entonces la corporación compró un porcentaje, estaba muy interesado el Banco Interamericano de Desarrollo comprar un porcentaje de la corporación. Entonces vino el doctor Iglesias a una reunión y me llamó el presidente de la corporación y me dijo, Didier, te necesito aquí. Y mi mamá me dijo, Didier, por favor, esté muy puntica, muy prudente, usted a veces es imprudente. Entonces yo llegué a la reunión súper prudente, no, yo no voy a decir nada. No. De pronto el presidente me llamó, papá, que me dijo, ¿usted cree que yo la cité a usted a esta reunión para que esté tan educadita y tan prudente? Es que yo lo que quiero es que usted sea como es y diga cómo encontró esto desorganizado y cómo lo hemos ido organizando y cómo ya esta institución está es al servicio de los empresarios. Bueno, fueron experiencias Qué muy bonito. lindas. Después, bueno, en la corporación, aprender de los empresarios fue una experiencia hermosa. Hacen grandes sacrificios de su vida personal, de sus finanzas. Es que era financiar sueños, era Claro, financiar sueños. claro. Aprendí mucho de los empresarios, de los negocios. Me gustaba mucho ir a visitar empresas. Y después la corporación se acabó y yo dije, ejercer la profesión, ya me vi sin trabajo y que tenía que empezar a ejercer la profesión. Y me empezaron a llamar de entidades, de corporaciones, a consultarme cosas, pero no a pagarme. Y un día me dijo, yo le dije, si ustedes siguen así, yo me voy a morir de hambre, porque todo el tiempo me consultan y no me pagan Y no nada. me pagan. Entonces ahí ya Entonces, seguiste no. tu época de Entonces ya consultoría y todo. empecé a trabajar con las entidades en la época de la crisis Claro, del claro. sistema UPAC. Y entonces habían una serie de demandas, un mundo de demandas contra estas entidades. Me tocaron 300, 400 demandas de procesos ordinarios. Y me acuerdo
que claro, yo no tenía experiencia en litigar, Claro. no tenía idea de cómo va a ser una contestación de una demanda. Entonces, la contestación de la demanda de un proceso ordinario, que después todos eran como iguales, fue 40 hojas. Yo me escribí como un tratado de lo que era el derecho financiero, lo que era el sistema UPAC, de explicar, porque yo decía, estos jueces con tantos negocios Quizás no saben. no se van a aprender esta sentencia ni qué es lo que contiene. Entonces yo les sacaba un resumencito que contenía cada Claro. sentencia y entonces pues presentaba esas demandas y me acuerdo que como a 2 o 3 años llegó un juez penal y llegamos a una audiencia y yo vi que él tenía una fotocopia de una contestación de demanda mía que no era el juzgado de él. Y yo le dije, doctor, ¿y usted por qué tiene esta contestación? Y dijo, eso es de un doctor Vélez que no contestó la demanda, escribió un tratado. Y otro juez me dijo, mire, leas esa contestación y ahí aprende todo lo que tiene que saber de este enredo del sistema UPAC. Entonces me dijo, ¿y quién? Pero pues lo más antitécnico, me dijo él, esta contestación de 40 hojas, pero para mí ha sido una delicia, porque después pasó lo mismo el libro Sí, gordo del claro, doctor Bernardo Trujillo, que después de eso él dijo, yo ya entendí todo y sabía todo. Y claro. yo le dije, ¿usted le gustaría conocer al autor de eso? Y me dijo, sí, que soy yo. Me dijo, no, no es un señor. Y le dije, no, soy yo. Y usted tiene toda la razón. Lo más antitécnico, uno contestar una demanda en una forma tan larga, porque yo no tenía idea de cómo se hacía. Pero después entendí que hoy, en el sistema hoy, Claro. vos tenés que presentar todos tus argumentos de una, porque luego en un alegatico de 20 minutos, donde el juez ya lleva la sentencia lista, vos Eso, tenés que haber presentado esa era, todos tus esa era argumentos. la siguiente parte en la que quería que fuéramos yendo y eso, y empezar a hablar ya también de esos consejos que fuiste cosechando ahí, hasta donde vamos de esta maravillosa entrevista, de esta conversación ha sido que una palabra que ha estado alrededor de toda tu vida es el servicio a los demás, desde cualquiera de tus roles, y luego tuviste una experiencia con el arbitraje, cuando eso quizás no era como muy conocido, y ahí seguiste también desarrollando tu vocación, pero además empezaste toda una etapa digámosle, hoy le dicen muy bonito como non-profit, ¿cierto? En inglés, pero es de entidades sin ánimo de lucro, de servicio a los demás. Incluso participaste en toda esta estructuración del colegio de abogados, siendo mujer, aún con la predominancia de algunos temas de machismo que eran inevitables para algunas épocas que ya pues no quisiéramos recordar y que nos vayas llevando ahí ese arbitraje y luego empezar esa parte de lo que fue esa vocación de servicio alrededor de las entidades sin ánimo de lucro, que eso es lo que hoy te conocen muchos. Sí, Qué linda sí. esa otra etapa que muchos no conocíamos, porque ya muchos hoy conocemos esa la Didier Amor por Medellín, La líder social, La líder social, que eso me encanta, La eso me Didier que fue encanta. alcalde cívica, el proyecto de mediación escolar, que es un gran orgullo para esta ciudad y para los que te conocemos y hemos entendido el proyecto. Pues es Contanos que de esa parte parejo con también mi que, trabajo cuando bueno, inicié, y todas las juntas directivas, el museo sí, y sí, la parte de la clínica infantil con el doctor Jorge Loaiza. Jorge Loaiza. Mira, Esa yo, parte tan linda de servicio, porque ya sí, entendimos tu carrera profesional. Ahora contanos de esa parte del servicio tan linda mira, que me ha que te llenado la vida, caracteriza y te que hace me ha brillo. llenado y que me da mucha felicidad. Bueno, conocí a personas muy valiosas, como Rosita Turizo, que te digo que me convenció que yo tenía que trabajar por los derechos de la mujer. Y yo le decía, pero ¿por qué si yo no me siento discriminada? Y sabes una cosa que pasó. En la facultad, las mujeres éramos las que nos iba mejor, éramos las de los 5, pero no, al final de cuando estábamos ya en quinto, las hojas de vida que estaban mandando para entrevistas a las empresas eran de hombres. Y yo le fui y le dije al decano y al secretario, oiga, ¿y por qué la hoja de vida de nosotros, las mujeres que somos aquí, las chachas, las que sacamos los 5, no las están mandando? Digo, ¿por qué las empresas están pidiendo que no fueran mujeres? Porque ustedes se casan, se embarazan y nos embrutecemos, ¿o qué? Y me dijo, no me parece justo, no me parece justo. Entonces yo dije, bueno, tenemos que trabajar por los derechos de la mujer
y empecé a indagar qué instituciones habían que trabajara por los derechos de la mujer y me encontré pues ya con la Unión de Ciudadanas de Colombia y empecé a trabajar por los derechos de la mujer, pero llegué muy fácil a las cosas. Mira, cuando estaba pues mi, mi tutor ahí, el doctor Bernardo Trujillo, me llevó al colegio de abogados. En la junta no había mujeres. Y él Claro. dijo, yo quiero que esta profesora esté en la junta. Y cuando me nombraron como miembro de la junta, ya es que era la vicepresidenta. Y yo decía, pero si yo estoy muy chiquita, todos estos señores tan importantes, algunos habían sido profesores míos, todos súper importantes, y yo la más chiquita de todos, es que ya la vicepresidenta. Bueno, después en la Unión de Ciudadanas de Colombia yo entré pues acolitada por la doctora Rosita Turizo. Al rato ya era la vicepresidenta y llegué a ser la presidenta más joven que ha tenido la institución. Me tocó liderar muchas cosas. Me tocó que la Unión de Ciudadanas de Colombia ya no apareciera en la página social, sino en la página política, trabajar mucho en la formación política de las mujeres. Y me llamaba mucho la atención que los políticos me decían, es que doctor, usted es muy política, usted le ha ido muy bien en la política. Y me dije, ¿y con cuál de los partidos? Y es que no la ubicamos. Y le dije, es que yo soy formadora de líderes políticos. Claro, que es Bueno, distinto que es a muy esa parte distinto a hacer partidista. proselitismo político. Bueno, y un día, ya Córdoba fue mi compañera en la universidad y me encontré con ella y me dijo, voy por una reunión política. Yo dije, yo quiero ver cómo es eso de una reunión política. Y se estaba lanzando la candidatura de Julio César Torvald. Y entonces el doctor Bernardo Trujillo estaba coordinando esa reunión y llega y dice, bueno, ¿cuál de ustedes jóvenes va a hablar en esta reunión? Yo era la primera vez que iba a una reunión política. No, a mí me encantaba el micrófono. Claro. Y ahí mismo le dije yo al doctor, ¿yo? ¿Y quién es este señor? Julio César, bien, ese es un candidato a la presidencia. Bueno, entonces yo dije, yo me dijo unas palabritas de la importancia que los jóvenes los motiven para el quehacer político, el generar una cultura política. Me eché un macho discurso. Después, cuando llegué aquí a la universidad, decía, es que usted es que lanzó la candidatura de Julio César, pues vaya ya, ese señor no es el indicado. Bueno, yo decía, bueno, me tiré en mi primer discurso político. Pero después yo me encontré que mi afinidad era el trabajo social, que yo Sí. me sentía muy feliz en ese trabajo social. Entonces luego me invitaron a participar en la Corporación de Amor al Niño Cariño con el doctor Jorge Loaiza. Llegué rápidamente también a ser la presidenta. Empezamos a conseguir, coincidió con una etapa muy difícil de mi vida donde estaba embarazada, perdí mi bebé. Y yo dije, pues si a mí me dolió tanto perder un bebé, que nunca me dijo mamá, Claro, ¿cómo claro. será todas estas mamás que no tienen un sitio, que pierden sus bebés porque no tienen una adecuada asistencia médica? Entonces me dediqué con el doctor Jorge Loaiza a conseguir los recursos para construir la policlínica infantil. Fue como la forma de sanarme, Sí, qué fue como lindo, la forma qué de bonito sanarme. ese, Después, ese convertir esa sí, frustración en el servicio a los demás y servicio, en... bueno, después yo estuve en la Sociedad de Mejoras Públicas, allá fui vicepresidenta, pero además me dieron la representación para el Museo de Para el museo, Antioquia, sí, que señor. estaba súper quebrado, que no tenía recursos para funcionar, y para el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico estuve 18 años en su junta siendo la vicepresidenta de un hombre cívico, un gran empresario, el doctor Jorge Molina Moreno. No, cada junta era una clase de lo que debe ser el liderazgo, de lo que debe ser el compromiso de un empresario con el tema social. Y él me decía, ¿usted cree que usted ayuda? ¿Qué sirve? No, usted es la que se sirve. Cuando uno ayuda, es más lo que recibe que lo que da. Bueno, luego en Cariño conocí a personas muy valiosas, entre ellas doña Luz Castro de Gutiérrez. Sí. Y ella tenía en su discurso una frase que a mí me ha impactado toda una vida. Solamente una vida puesta al servicio de los demás vale la pena Sí, eso es una vivir. frase de Gandhi Sí, también, pero muy ella la linda, pero ella la repetía repetía todo mucho, el sí, tiempo y entonces yo dije, sí, en el servicio está la felicidad, sí, no en el tener cosas, sino en el servir, en el poderse sentir útil. Entonces, muchas veces que me ha tocado dictarle charlas a los estudiantes le preguntan a uno, yo quiero ser importante,
Y yo le dije, maravilloso que quieras ser importante. Si quieres ser importante, tienes que ser útil, porque la importancia se mide en la capacidad que tú tienes para servir a otros, para ser útil a otros. Entonces decida, amigo, o solo conseguir plata o ser importante, porque de pronto, muy seguramente en el ejercicio profesional tú te destacas y tienes de pronto un reconocimiento, Claro, una trayectoria y pero la importancia de verdad se mide en la capacidad que tienes para servir. Y entonces dice, pero ¿cuál es la clave del éxito? Que también los estudiantes le preguntan sí, mucho eso eso. siempre es muy Y yo común. le digo, ponerle pasión a lo que se hace, ponerle entusiasmo, ponerle ganas y hacer cada día mejor lo que ya uno hace bien. O sea, un nivel de Claro, excelencia. cada vez Yo no mejorarte, tengo cada vez, ser que mejor que nadie. Yo tengo que ser mejor como persona, como ser humano e intelectualmente, pero me tengo que superar, soy yo. claro. Entonces yo tengo que ver cómo hago mejor lo que ya hago bien. Y eso lo he procurado en mi Y vida. ahí, y Y ahí ya pasaste, a muchas pues fuiste a ver entidades. otras entidades y ya pues lo del tema de Amor por Medellín. Me pico de Y amor por Medellín hace muchos años, llevo 20 años en la Junta, hemos hecho muchas campañas de inventaste la ciudad. canción con Lucas Arnau. No, yo no la inventé, yo la Tú promocioné. promocionaste, yo que Michel Arnao, que que en paz habías inventado descanse, la canción un con ser, él. no, 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 para nada. Que aquí no Eh, la aprendimos porque tú no la sí, yo cantabas. se las La cantaba. ciudad donde nací. Mira que yo le pedí a Michel, bueno, hagamos esa canción con Lucas, Sí, que la grabe Lucas, porque la primera canción sí, fue de canta muy Harold, lindo, y yo claro. le dije, necesitamos a alguien más actual como Lucas, necesitamos generar un sentido de pertenencia por la ciudad, que todos amemos esta ciudad, que nos preocupemos por cuidar la ciudad, por sentirnos orgullosas de ello, pero también por trabajar, por engrandecer nuestra ciudad, por tener una ciudad más limpia, una ciudad así arborizada como esta Claro. universidad. Entonces, sacamos la nueva canción, pero además hicimos una campaña muy importante de la primera campaña virtual de preguntarle a la gente qué quería de su ciudad, de su municipio. Entonces, pues no solamente, entonces allí empezamos a pensar que no solamente teníamos que pensar en el amor por Medellín, sino en el amor por Antioquia. Y después, ya, amor por Medellín, Antioquia y Colombia. Y entonces fuimos expandiendo ese amor por la ciudad en un amor por mi departamento, un amor por el país. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta, Eso es lo que crear estamos ese haciendo sentido de falta. pertenencia, ese amor, esa convicción de que tenemos que ser mejores para servir mejor y para ayudar a transformar Yo nuestras ahí, yo comunidades. ahí tengo una hipótesis personal, pues que he ido pensando y es esa campaña más otros factores que ya venían trabajándose de ciudad. Quizás fue la piedra que despegó lo que hoy ha sido Medellín, porque lo que nos ha caracterizado es que nosotros como ciudad la queremos, la cuidamos y queremos mostrarla al mundo como un sitio que vale la pena venir a ver y por eso hoy Medellín tiene pues también el La auge cultura turístico y la, metro. y la cultura metro Por y ejemplo, demás. nosotros tuvimos, Fundación Amor por Medellín, tuvimos mucho que ver en la Claro, cultura metro claro, y nosotros queremos que la cultura metro sea una cultura de ciudad, que así la es, gente, mira, una ciudad para que pueda funcionar tiene que tener reglas y tenemos todos que cumplir esas reglas. así es. A mí me encanta que tengo una sobrinita de 5 años, un poco psicorrígida, como la tía, y dice, las reglas son para cumplirlas, papi. Y ella todo el tiempo está hablando de las reglas. Digo yo, esta ni porque hubiera oído las Abogada. charlas, las charlas mías. Pero la verdad, y es que uy, los jóvenes no quieren reglas. Y yo les digo, es imposible que no haya reglas. Y hablo mucho, últimamente le he dictado charlas en este trabajo de hagamos las pacetes de la escuela. Tenemos una charla para padres de familia, donde les hablo mucho de la crianza humanizada, de la educación con amor, que los papás, pues yo les digo, no los golpeen, pero castíguenlo con cosas quítenle el celular y verá que el muchacho convulsiona y se mejora. Claro, claro. Quítenles un programa que les guste y verá que ese es el mejor castigo, pero no los maltrate, pero póngale reglas, póngale límites y Qué no bien, permita que su muchachito haga pataletas. Entonces es educar distinto, qué educar maravilla. diferente. Entonces yo pienso
que todas estas instituciones le dan a uno muchos elementos de trabajo, mucho compromiso. Logré una cosa bien interesante y es que me vinculé también con el movimiento Rotario, que es un movimiento mundial Sí, hoy por hoy de, estamos en más de 200 países del mundo y entonces los Rotarios les gustó mucho ese proyecto, me lo han apoyado, entonces hice esa sinergia entre la Fundación Amor por Medellín, Antioquia y los Colombia Rotarios y el Club para... Rotario para desarrollar este proyecto de Hagamos las Paces y gracias a esa alianza este proyecto ha generado un gran impacto, lo han conocido los Rotarios de toda la zona norte del país. Inclusive ahora este martes tengo una conferencia que me invitaron de la Secretaría de Educación de Barranquilla para docentes de Barranquilla sobre cómo hacer la importancia que es educar para la convivencia y Así la es. paz. Entonces, mira Qué que bonito todo, uno, como iba como uno, llevando y uniendo sí, a... uno va uniendo cosas. Este tema de educar para la convivencia, Es de maravilloso. enseñarle a los estudiantes a resolver los conflictos, a conversar, a ser asertivos, a tener una escucha activa. Bueno, yo no soy la que más hable para escuchar, porque a mí me encanta hablar. Entonces, Claro. tengo que aprender a escuchar más. En estos días que estuve en una charla en el Colegio San Ignacio, la profesora que forma mediadores me dijo, aquí tenemos una metodología de trabajo que se llama escuchar hasta entenderlo. Y yo le dije, Qué "Sí, bonito esa eso es lo que frase. me hace falta a mí, es lo que le hace falta a esta sociedad. Así Porque, es. ¿sabes uno cómo escucha? Uno escucha para refutar y Para sobre todo, responder. y para, sí, 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 para responder, sobre todo si somos abogados, uno le está pendiente en una, cuando está sí, en una audiencia donde estamos presentando alegatos, el otro que está diciendo para yo confrontar y desvirtuar con argumentos lo que está presentando, pero escuchar empáticamente, no es solamente esa escucha activa cuando yo quiero entender los sentimientos, lo que el otro está expresando, sino empáticamente, claro. ponerme en los zapatos del otro. Eso yo lo digo teóricamente, pues eso no es fácil Sí, eso es. practicarlo, eso es toda una forma de irlo aprendiendo. Yo permanentemente le confieso a mis profesores y a mis estudiantes, yo apenas estoy aprendiendo de todas estas cositas que les digo que hagan. Total, total. Para ir cerrando esta conversación maravillosa que ha estado llena de grandes aprendizajes desde tu experiencia que ha sido increíble. Hoy ya nos has contado que tuviste unos mentores maravillosos y eso es parte de lo que quizás uno debería aprender en la universidad también, pero ¿qué otras habilidades o herramientas tú dices que te hubiera gustado haber aprendido desde que eras aquí estudiante o pues donde te tocó estudiar, El inglés, que resaltes y digas, sí, mira, habilidades que un abogado ya, no puede aprender dejar de de tener? psicología, ser, Psicología, el inglés, ya nos dijiste, le- negociación, eh, tener un mentor. de negociación importantísimo, saber negociar, eh, pues saber, mira, una de las cosas más emocionantes, a mí me encanta la conciliación y la Sí, mediación. Y yo no sé, pues dicen que soy buena como conciliadora, pero es una cosa fascinante cuando llegan dos personas que ni siquiera se están saludando, que se saludan así sin mirarse y uno logra que conversen, que lleguen a acuerdos, eso te llena de felicidad. Para mí es muy frustrante cuando no llegan a un acuerdo. Yo dije, pero siquiera les dimos la oportunidad de que dialogaran y que encontraran sus diferencias. Claro que uno en su vida personal a veces se le dificulta mucho el diálogo con algunas personas. Hay unas personas que siempre le está poniendo a uno el palo en la rueda y le ponen es que son como los maestros que le mandan la vida para que uno aplique lo que ha sí, aprendido. para que uno Entonces entienda. lo sacan a uno de quicio y uno dice, "Ay". Entonces, y a veces me dicen, usted pues no es la profesora de Hagamos las Paces, entonces, porque no es capaz de manejar esa situación. Hay situaciones que lo desbordan a uno Total, y y hay que aprender de entonces, y emocionalidad, es cómo cómo llevarla. manejo el manejo de las emociones. Yo pienso que a uno como abogado le debían trabajar más, y no solamente a uno como abogado, a todos los seres humanos nos debían trabajar mucho el manejo de las emociones. Ahora en julio salió una ley donde para asuntos de salud mental le están promoviendo como obligatorio en las instituciones de educación secundaria y primaria
todo el tema de manejo de las emociones, Qué que interesante. me Y parece esas películas que han salido también son súper súper. lindas para Mira, ayudar a eso claro, intensamente, claro, pues las dos. aprender a Qué respirar, es que uno bonito, ni todo eso. siquiera respira. Entonces, si uno dice, voy a contar hasta 20 para no matar a qué, entonces uno Claro. tiene que aprender a respirar. Mira, yoga, clases de yoga, de psicología para uno poder entender al otro. Tuve una experiencia muy interesante. Me acuerdo que llegué a una audiencia en el tribunal, una apelación, y llegó una abogada, amiga de otra amiga, y era la contraparte. Entonces empezamos como a hablar muy amistosamente, Sí. y ella me dijo, Didier, usted tiene mucha experiencia, yo tengo mucho miedo de esta reunión, de esta audiencia, a mí nunca me ha tocado y yo no sé nada de esto. Y cuando menos pensé, yo le estaba diciendo a ella cómo tenía que presentar su alegato Ay, Dios. y era mi contraparte. Y entonces, cuando llegamos, y una de las magistradas era una magistrada que siempre los negocios contra las entidades financieras los fallaba en contra. Y entonces le dije, tranquilo, tranquilo, hágalo bien, no hágalo mal, de todas maneras pasa a ganar, porque esta siempre falla en contra. Y eso le dio a ella mucha seguridad. Claro, Ella expuso, claro. ella repitió muchas de las cosas que yo le había, ella no conocía nada del sistema y repitió muchas de las cosas que yo le había dicho. Y entonces, cuando salimos como a esperar el fallo, al ratico nos dice la magistrada, no, el fallo se va a demorar, mejor, yo creo que sale esta semana. Y yo le dije, perdiste, no le aprobaron el fallo a la magistrada. Entonces me dijo, pero lo hiciste muy bien. Y me dijo, pues cómo no lo iba a hacer bien, con todo lo que me enseñaste. Qué Y fuera de maravilla. esto, Ese colellaje que, me dijiste que yo iba a ganar el proceso. Entonces yo llegué muy convencida. claro. Pero me pareció bien, bien especial Sí, porque eso que lo tenemos uno que ser aprender capaz más de ponerse, ser empático con el colega y enseñar, y enseñar. apoyar, que también Sí, aquí sí, sí, eso que también lo no hemos tiene que ser visto tanta y rivalidad. sí, porque nos forman en una práctica muy adversarial, muy desde el contrincante, y yo creo que a veces en el mundo de las empresas, en el mundo del día a día, tú te diste cuenta que tenías que trabajar en equipo, tenías que aprender de otras áreas, tenías que aprender de otras culturas, y al final eso fue lo que hoy por hoy te fue llevando. Nos encantaría, pero sabemos que pues también tienes tu espacio, tu agenda y demás. ¿Con qué quisieras que cerráramos esta entrevista para todas esas personas que nos ven, toda la comunidad jurídica que reconoce tu trayectoria y te hemos visto brillar principalmente desde el servicio que te da esa luz y te caracteriza? Yo pienso que muy importante que estudien mucho, pero no para los exámenes, sino para la vida. Eh, que, que enseñen a otros, que sean mentores de otros. Porque yo pienso que así como uno ha tenido mentores, uno tiene que ayudar a otros también y que le pongan todas las ganas y pasión a lo que hagan y que sean felices con lo que están haciendo y le pongan todo el entusiasmo, todo el amor. Y yo le digo que siempre en la busca de la excelencia. Cada vez esa frasecita, cada vez mejor, hacer mejor lo que ya hacemos bien y hacer las cosas con gusto, con convicción, con entrega, y ponerle, yo digo que darle mucha importancia a lo que uno está haciendo, porque a veces dice, ay, pero muy importante dictar una clase, sí, pero reunirse con un grupo de niños y hablarles sobre temas, sobre cómo comportarse en distintos espacios, cómo transformar, hablar con jóvenes sobre su liderazgo, cómo ellos pueden transformar una sociedad con su forma de ser y de comportarse, tienen tanta importancia como una clase de títulos, valores o de legislación Total, financiera. total. Muchos estudiantes El me acto dicen educativo siempre tiene una cuando, trascendencia sí, mayor. claro, y muchos estudiantes me dicen, ay, profe, usted tan experto en mercado de capitales, usted que podría estar ganando tanta plata, pues ejerciendo en esas áreas. Y yo les dije, bueno, estoy ya dejando a un lado el ejercicio, me estoy quedando con los arbitramientos y la conciliación, porque lo que me hace más feliz es todo este trabajo social. Y yo les digo, ¿y la plata para qué es? Y ustedes, la plata, pues todo en la vida buscamos felicidad. Y entonces yo ya soy feliz sin necesidad de plata. Entonces, ¿qué me Claro, voy a qué poner bonito yo eso. a dedicar mi vida a ser la más millonaria del cementerio, no? Yo con lo que tengo vivo bien, puedo dedicarme completamente, ese era mi sueño, poderme dedicar
al trabajo social, poderme dedicar a promover el liderazgo en los jóvenes, ayudar a otros. Entonces, eso es lo que me llena la Eso es lo vida. que te llena la Entonces, vida. puede ser que yo en este momento no estoy tan interesada en ser la abogada más brillante. No, me interesa más incidir en otros seres humanos para que ayudemos a que esta sociedad se acabe mejor. Qué bonito y qué bonita esa frase de cierre. Y créeme que en mí vas a encontrar también una persona que te va a ayudar a encontrar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y ese es uno de los objetivos de este espacio, de esta conversación. Nuevamente, muchas gracias a todos los que han visto este episodio. Hoy con Didier Vélez, Madrid, una gran abogada que ha marcado la historia de nuestra facultad. Quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, y en la producción, María Luisa Londoño. Hasta un nuevo episodio. Muchas gracias. Gracias, Alivio.